Buenos días. Bueno, estamos por aquí iniciando la explicación de la guía número 5. Voy a compartir el enlace en el otro grupo. Listo, muchachos, denme un momentico mientras que trato aquí de compartir esto por el grupo los grupos de WhatsApp. Muy bien, pueden escribirme su nombre, los que ya están por ahí conectados pueden indicarme que ya están por ahí. Unos minuticos para poder vamos a mandar el enlace por aquí a los grupos. Listo, muchachos. Muy bien. Bueno, entonces ya estamos por aquí para comenzar explicación de la guía número 5. Bueno, entonces la guía pasada estábamos realizando el procedimiento de la conversión de unidades utilizando la tabla. Ya para esta guía número 5 vamos a pasar a otro procedimiento que es el del factor de conversión, ¿sí? Bueno, entonces un segundito por aquí que no se está viendo. No se está viendo en el grupo de octavo A. Listo, ya. Parece que ya. Bueno, entonces recordarles que esta parte donde dice conceptos previos es importante que siempre la consignemos en el cuaderno. De pronto el cuaderno lo vamos a estar recogiendo al final del periodo. Entonces, toda esa parte de conceptos previos es para que la registremos, ¿sí? Tomemos apuntes de todo esto. Porque aquí está la teoría, ¿sí? De lo que la explicación de lo que consisten las actividades, ¿sí? Hay ejemplos ahí muy claros, detallados. Por ejemplo, este ejemplo 1 está paso a paso, ¿sí? Paso a paso todo lo que se debe hacer. Bueno, acá hay un segundo ejemplo. Este segundo ejemplo es muy importante para poder desarrollar el punto 1F, ¿sí? Con este ejemplo se van a poder guiar, porque aquí en este ejemplo hay que realizar 3 factores de conversión, ¿sí? En el ejercicio 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, solamente aplicamos un solo factor de conversión, pero este 1F es un caso especial que va a necesitar solo 2 factores de conversión. En la página de Facebook coloqué unos videos para que ustedes también se
se oriente. Listo. Entonces quiero que analicemos aquí algo. El punto 1 habla de las unidades de longitud, ¿sí? Unidades de longitud. ¿Cuáles son las unidades de longitud? Unidades de distancia, ¿sí? Medida de distancias. Desde la más pequeña, que es el milímetro, ¿sí? Subiendo al centímetro, decímetro, metro, decámetro, hectómetro, hasta llegar al kilómetro, ¿sí? Que es como la unidad, una de las unidades más grandes que se utiliza mucho. El segundo punto ya tiene que ver es con unidades de masa, ¿sí? Y las unidades de masa, pues ya lo que no miden distancia, sino miden es cantidad de materia, ¿sí? Cantidad de materia acumulada en un objeto. El peso, bueno, el peso y la masa, pues ya sabemos que son dos cosas diferentes, ¿sí? El peso tiene que ver es con la acción de la gravedad. La masa, pues es la cantidad de materia contenida en determinado objeto. Bueno, entonces la masa, pues empezamos desde las unidades más pequeñas, que es el miligramo, ¿sí? Hasta la tonelada, que es la unidad más grande y más utilizada. Bueno, entonces quiero mostrarles un videito para que lo veamos. Me avisan por favor si se escucha. Listo, me comentan. Listo, entonces les voy a colocar este video porque me pareció bastante importante que lo vean. En este vídeo lo que vamos a hacer es practicar la conversión de unidades en este caso la longitud, la magnitud fundamental, longitud. Vemos aquí unos ejemplos sencillitos para empezar a practicar, que son longitudes expresadas en diferentes unidades y que vamos a pasar a otras unidades. 30 centímetros, queremos saber cuántos metros son, 40 metros, cuántos kilómetros, y 150 milímetros, cuántos centímetros. Para hacer la conversión de unidades utilizaremos la fórmula general que ya hemos aprendido en el vídeo general que trata la conversión de unidades. Y de aquí sencillamente lo que haremos será aplicarlo, ¿vale? En el primer ejemplo tenemos 30 centímetros. Y ahora lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por el factor de conversión. Este factor de conversión es una fracción que tiene dos unidades. La unidad inicial la ponemos debajo, centímetros, y la unidad final la ponemos arriba, metros. Entonces aquí tenemos que hacer una equivalencia, es decir, tenemos que poner la misma longitud expresada en centímetros y en metros. Aquí el truco es sencillo, es darse cuenta de qué unidad es mayor, si metro o centímetro. Si en este caso los metros son mayores que los centímetros, y cuando la unidad es mayor lo que hago es colocar un 1, ¿vale? Y tengo que darme cuenta de cuántos centímetros hay en un metro, ¿vale? Entonces, en un metro hay 100 centímetros, ¿de acuerdo? Y aquí, estas unidades, el centímetro que está en el numerador y en el denominador, se simplifica, porque está como os decía, en el numerador y en el denominador. Estamos dividiendo centímetros entre centímetros, y esto desaparece. Entonces nos queda la unidad que buscamos, que es el metro. Y los números, que es la operación matemática que tenemos que realizar. Es 30 por 1 entre 100. Pongo aquí, para que veáis mejor, 30 por 1 entre 100 metros. Y tenemos que hacer pues la operación matemática esta. Esto es 30 por 1 entre 100 es 0,01 metros. Entonces 30 por 0,01 metros, lo que hago es, si aquí hay una coma,
Corro hacia la izquierda 2 veces, una y 2. Ahora 0,3, ¿vale? Y así es como he transformado yo los 30 centímetros en 0,3, ¿vale? Vamos a tratar el siguiente ejercicio. ¿Qué son? Bueno, quiero que retomemos aquí el ejercicio que hizo el maestro del video. Siguiente. Bueno, es algo por analizar aquí. Primero que todo, estamos realizando ejercicios de conversión de unidades de longitud, ¿sí? De eso se trata el video. El video tiene 3 ejemplos: 30 centímetros a metros, 40 metros a kilómetros, 150 milímetros a centímetros. Entonces aquí lo que hay que realizar es, utilizando el factor de conversión, recuerden que hay 2 métodos, ¿sí? El factor de conversión, que es el que estamos explicando en este momento, y también lo hay de la otra forma, que es utilizando la tabla, ¿sí? De las 2 formas se puede solucionar el ejercicio. Entonces analicemos aquí lo siguiente. Aquí vamos a pasar de una unidad inferior a una unidad superior, porque centímetros pues es más pequeño que metros. En el segundo ejercicio, de metros a kilómetros, también de una unidad inferior a una unidad superior. Bueno, en esta también, de milímetros a centímetros. En los 3 ejemplos, de unidad inferior a unidad superior. Bueno, entonces lo primero que realizamos para poder desarrollar el ejercicio es colocar el número que tenemos, ¿sí? El número que tenemos. Entonces aquí está, 30 centímetros, ¿sí? 30 centímetros se multiplica. Se multiplica. Se multiplica por lo que llamamos el factor de conversión. Entonces, el factor de conversión es un fraccionario, ¿sí? Una fracción que nosotros mismos la vamos a construir. ¿Cómo se construye esa fracción o ese factor de conversión? Entonces miren lo siguiente: la unidad que nosotros tenemos es 30 centímetros, ¿sí? Entonces vamos a colocar en la parte de abajo, la misma unidad, centímetros. Ustedes se pueden dar cuenta de que centímetros, de la cantidad que nos dan, y centímetros en la parte de abajo se cancelan, ¿sí? Se cancelan. Entonces siempre es necesario colocar la unidad inicial en la parte de abajo, precisamente para esa cancelación. Luego en la parte de arriba vamos a colocar la unidad que estamos buscando, ¿sí? La unidad que estamos buscando, que en este caso pues es metros. Metros es la unidad que estamos buscando en este ejercicio de este video. Luego vamos a buscar cuál de las 2 unidades es superior. En este caso pues es superior la que está arriba, que es metros. También puede darse el caso contrario, que la unidad superior sea la que está abajo, ¿sí? En el caso de este ejemplo, la unidad superior es la que está arriba, que son los metros. Entonces a la unidad superior le vamos a colocar el número 1, ¿sí? A la unidad superior. Y a la unidad inferior, entonces vamos a buscar su equivalente. Entonces en la parte de arriba le colocamos el 1. Ahora, ¿cuál será el equivalente de 1 metro en relación a centímetros? O sea, ¿cuántos centímetros tiene 1 metro? ¿Sí? Entonces arriba colocamos 1 en metros, porque metros es superior a centímetros, y abajo colocamos el equivalente, o sea, lo mismo, pero en diferente unidad. 1 metro son 100 centímetros. Entonces ahí pues ¿qué toca hacer? Si nosotros multiplicamos el 30, recuerden que la multiplicación de fracciones es horizontal, ¿sí? Entonces
30 es un entero multiplicado por una fracción, entonces se multiplica 30 por 1, ¿sí? Quedaría así como está ahí, 30 sobre 100, entonces nos quedaría 30 sobre 100. Y si nosotros hacemos 30 sobre 100, cancelamos ese 0, entonces nos queda 3 sobre 10, y 3 dividido en 10 pues da 0,3, y ya no vamos a colocar centímetros porque ya lo cancelamos, sino colocamos la nueva unidad. ¿Listo? Bueno, quiero que entonces ahora miremos un segundo ejemplo, pero con unidades de masa. ¿Listo? Vamos a colocar un segundo ejemplo. En este ejemplo queremos expresar 5 kilogramos de masa en gramos. Para ello hay que tener en cuenta el siguiente factor de conversión, de que 1 kilogramo corresponde a 1000 gramos. Por lo tanto, para hacer dicha conversión vamos a proceder de la siguiente manera. Decimos 5 kilogramos es igual a, volvemos a escribir la palabra kilogramos, y luego abrimos el respectivo factor de conversión. Recuerde que la palabra kilogramo debe ir abajo para poderlo luego cancelar, y vamos a usar el factor de conversión que tenemos aquí. En este caso nos dicen que 1 kilogramo corresponde a 1000 gramos. Ahora lo que hacemos es cancelar las palabras kilogramo y kilogramo, y solamente nos queda la siguiente expresión: 5 por 1000 dividido 1. 5 por 1000 son 5000 gramos, dividido 1 pues nos va a dar igualmente 5000. Porque estoy explicando una clase. Date por favor, colabórame que estoy en clase y Marco me está subiendo. Bueno, me disculpan la situación. En este segundo ejemplo, entonces pasa lo mismo, sucede lo mismo. Tenemos, pero ya estamos hablando de masa, ¿no? El anterior ejemplo era con unidades de longitud, distancias. En este ejemplo pues ya tiene que ver es las masas, ¿sí? Cantidad de materia. Entonces es exactamente lo mismo, ¿sí? Se desarrolla lo mismo. Vean ustedes que primero colocamos la cantidad que tenemos, ¿sí? Con la cantidad que contamos, que son los 5 kilogramos. Esos 5 kilogramos, que es la cantidad que tenemos, la vamos a multiplicar por el factor de conversión. En este ejemplo, pues el profesor quiso meter ese factor de conversión dentro de un paréntesis. Se puede con paréntesis o se puede sin paréntesis. La verdad no es necesario, pero pues en este ejemplo el profesor lo quiso colocar, ¿sí? Entonces no se vayan a confundir que porque tiene paréntesis, ¿sí? Si tiene o no tiene, pues es lo mismo. ¿Listo? ¿Cómo construimos el factor de conversión? Entonces recuerden que en la parte de abajo vamos a colocar la unidad que tenemos con el fin de que se cancele kilogramos, pues que es la cantidad que contamos, con kilogramos abajo. Y en la parte de arriba vamos a colocar la unidad que nosotros estamos buscando, que en este caso pues son los gramos. ¿Listo? Otra vez volvemos a lo mismo. ¿Dónde colocamos el 1? El 1 va en la unidad que sea superior, en la unidad más grande. Kilogramos es superior comparado con gramos. Por lo tanto, en este ejercicio el 1 va abajo, ¿sí? En el ejercicio anterior de longitudes el 1 iba arriba, ¿sí? Porque era más grande la unidad que estaba arriba. En este ejercicio de masa
el 1 va abajo, porque kilogramos es una unidad superior comparado con gramos. ¿Listo? Y ahora, entonces, bueno, colocamos el 1 abajo, ¿cierto? Porque es la unidad superior, kilogramos. Y ahora vamos a buscar su equivalente. ¿Y cuál es el equivalente de 1 kilogramo con respecto a gramos? El equivalente es que 1 kilogramo son 1000 gramos. Bueno, entonces ahí procedemos ya a multiplicar, quitamos las unidades y procedemos a multiplicar 5 por 1000, quedaría 5000. Y bueno, ¿y qué se hace con ese 1 que está abajo? Pues ese 1 que está abajo desaparece, porque 5000 dividido en 1 pues da 5000. Recuerden aquí el tema de la multiplicación de fracciones. Las fracciones se multiplican de manera horizontal, numerador con numerador, ¿sí? Pues el 5 no tiene un denominador. Entonces cuando un número entero no tiene denominador, suponemos que su denominador es 1, ¿sí? O no es necesario, simplemente multiplicamos el 5 por el numerador, o sea, por la parte de arriba, y pasa a dividir sobre lo que esté abajo. ¿Listo? Bueno, miremos por aquí otro ejemplo. Bueno, por aquí me dice Daniel Pulgarín que ya hizo la actividad. Muy bien. Estaba un poquito larguita, pero es para que precisamente pues practiquemos con bastantes ejercicios, pero es una actividad fácil. ¿Sí? Esto escrito en notación científica sería 5 por 10 a la 3 gramos. En este otro ejemplo queremos expresar 30 gramos en miligramos. Para ello vamos a utilizar la relación entre una y otra unidad. Entonces recuerden que 1 gramo corresponde a 1000 miligramos. Por lo tanto, para hacer la conversión procedemos de la siguiente manera. 30 gramos es igual a 30, nuevamente escribimos la expresión 30 gramos, pero ahora a continuación escribimos el factor de conversión. Recuerden que la palabra gramo en este caso debe ir en la parte de abajo, para poderla luego cancelar. Y si acudimos a nuestro factor de conversión de que 1 gramo es 1000 miligramos, lo completamos entonces. 1 gramo son 1000 miligramos. De esta manera cancelamos palabras gramo con gramo, solamente nos queda multiplicar 30 por 1000 dividido 1. 30 por 1000 sería entonces 30.000 miligramos. Esto escrito en notación científica sería 3 por 10 a la 4 miligramos. En este ejemplo. Listo, muy bien. Entonces voy a proceder a explicar un ejercicio de la guía. Es muy importante que bueno, quiero explicar el ejercicio de 1D y el ejercicio 1E. Marcos, bájate, no molestes, estuve en clase. Vaya para donde la mamá. Cate, por favor. Bueno, entonces voy a colocar por aquí el hablar acerca del ejercicio 1D y el ejercicio 1E. Solo se está viendo esto. Bueno, entonces el ejercicio 1D y 1E no lo podemos hacer de la misma manera que los ejercicios anteriores, por la razón de que en el ejercicio 1D no estamos hablando de longitud. Cuando hablamos de unidades elevadas al cuadrado, estamos hablando de superficie, ¿sí? La verdad, pues este ejercicio se me fue porque pues no era para colocarlo ahí, tampoco el ejercicio E, pero bueno,
tampoco no es que sean difíciles ni imposibles de hacer, por eso se los voy a explicar. Entonces tengan en cuenta que cuando estamos hablando de unidades al cuadrado, ¿sí? Unidades al cuadrado, entonces ya no es longitud, sino estamos hablando de superficie, áreas, ¿sí? El área que ocupa el área de un terreno. Y cuando estamos hablando de unidades al cubo, ¿sí? Unidades a la 3, tampoco estamos hablando de longitud, ni tampoco estamos hablando de áreas, ni de superficie, sino que estamos hablando de volumen, ¿sí? Entonces, vean lo siguiente. Unidades a la 1, al exponente 1, pues son estas, el ejercicio A, B y C, ¿sí? Estas unidades están elevadas a la 1, miden distancias. Estas que están elevadas a la 2 miden superficies, y las que están elevadas a la 3 miden volumen. Entonces aquí hay que tener en cuenta que ya no podemos contar en la tabla de 10 en 10, sino que si estamos hablando de unidades cuadradas, entonces ya en la tabla se contaría de 100 en 100. Por cada unidad que yo avance ya es 100, ¿sí? Es de a 2 ceros. Y en las unidades que van al cubo, pues ya es de a 3 ceros, o sea, ya sería de 1000 en 1000, ¿sí? O sea, todo se va a aumentar. Aquí es importante que de todas maneras nosotros sigamos utilizando la tabla de conversión, ¿sí? Vamos a realizar el ejercicio número D, 1 kilómetro cuadrado a metro cuadrado. A ver, no me está dejando escribir acá. ¿Qué pasaría? Listo, ya. Bueno, entonces voy a recordar. 1 kilómetro cuadrado a metro cuadrado. Un kilómetro cuadrado a metro cuadrado. ¿Listo? Bueno, entonces tengamos en cuenta lo siguiente. Primero colocamos la unidad que tenemos, la cantidad con la que contamos. En este caso pues es 1 kilómetro al cuadrado, ¿sí? Esa unidad la vamos a multiplicar por un factor de conversión. ¿Listo? Un factor de conversión, que es una fracción. Recuerden que en la parte de abajo coloco la unidad que tengo, ¿sí? Siempre con el fin de que más adelante yo pueda hacer la cancelación de este kilómetro al cuadrado con kilómetro al cuadrado. En la parte de arriba de la fracción voy a colocar la unidad que voy a buscar, ¿sí? La unidad que voy a buscar, que en este caso pues es metro cuadrado. Listo. Siguiente, recuerden que debo colocar un 1, entonces díganme en dónde coloco ese 1. Ese 1 va en la unidad del que sea más grande, en la unidad superior. Si nosotros comparamos metros con relación a kilómetros,
Entonces nosotros debemos de saber que kilómetros es una unidad por encima de metros. Entonces por lo tanto el número 1 va a ir abajo. Ahora aquí viene la parte importante. La parte importante donde nosotros nos podemos equivocar. Si nosotros estuviéramos hablando de kilómetros y de metros lineales, o sea, elevados a la 1, sin exponente 2, entonces pues aquí colocaríamos que un kilómetro es igual a 1000 metros, ¿sí? Entonces voy a colocar aquí un kilómetro lineal es igual a 1000 metros lineales. ¿Sí? Estos son cantidades sin elevar al cuadrado. Pero cuando nosotros estamos tratando de voy a colocar aquí rápidamente cuáles son las unidades de longitud, que son el kilómetro, el hectómetro, el decámetro, el metro. Listo, no coloco las otras porque no las voy a utilizar en este momento. Entonces recuerden que de metros a kilómetros, cuando estamos hablando de unidades elevadas con un exponente 2, entonces ya no voy a aumentar de 10 en 10, ¿sí? Entonces, ¿cuántos espacios hay entre de metros a kilómetros? Hay 1, hay 2 y hay 3. Bueno, entonces por esta razón, en las unidades de longitud sin exponente, pues al 1, si yo tengo 1 metro, pues a ese 1 le voy a agregar 3 ceros, porque son 3 espacios recorridos, ¿sí? Pero ahora, como estoy trabajando es con unidades elevadas al cuadrado, entonces ya no es de a 1 0, sino de a 2, ¿sí? Es de a 2. Entonces, ejemplo, si voy a pasar de 1 metro a decámetros, entonces pues ya no sería de a 1 0, sino ya tengo que colocarle de a 2. Aquí pues tengo que agregarle otros 2, ¿sí? Ya serían 4 ceros. Y en kilómetros entonces ya sería 6 ceros. ¿Listo? Entonces si nosotros colocamos aquí el punto de 1000, pues aquí va el punto de 1000 y aquí va la coma de millón. Bueno, entonces en conclusión, un kilómetro cuadrado, ¿sí? Un kilómetro cuadrado es igual a 1.000.000 de metros cuadrados. ¿Listo? Esta parte ténganla muy en cuenta. ¿Listo? Un kilómetro cuadrado es igual a 1.000.000 de metros cuadrados. Entonces ya les expliqué el por qué, ¿sí? No estamos trabajando con unidades de longitud lineal, sino con unidades de superficie. Entonces por eso el aumento es de a 2 ceros, ¿sí? Bien sea que estemos aumentando o bien sea que estemos disminuyendo. En el caso de que estemos disminuyendo y no hayan ceros, pues entonces corremos la coma de a 2 espacios por unidad, ¿listo? Bueno, entonces finalmente pues aquí ¿qué voy a colocar? Voy a colocar que un kilómetro pues es 1.000.000 de metros. Entonces debo colocar aquí los 6 ceros, y entonces me sobra espacio.
Listo. De respuesta. Mira lo que voy a hacer aquí. Voy a cancelar este kilómetros con este kilómetros, ¿sí? Y multiplico. Recuerden que la multiplicación de fracciones es horizontal. Vea, se la voy a colocar aquí con una flecha azul. El número entero tiene que ir multiplicando al numerador, el que está en la parte de abajo. Aquí, si nosotros le queremos, pues le colocamos un 1, ¿sí? Si usted quiere. Si no quiere, pues no es necesario, no se lo coloque. Así es que se multiplica fraccionarios horizontalmente. ¿Listo? Bueno, entonces multiplicamos 1 por 1.000.000, pues vuelve y nos da 1.000.000. Listo. Listo, ya tengo aquí escrito 1 por 1.000.000, 1.000.000. Y ya no voy a colocar kilómetros cuadrados porque esa unidad pues ya no existe, porque por eso la cancelé. Y coloco la nueva unidad. Listo, entonces quedó lista la conversión. 1 kilómetro cuadrado son o es 1.000.000 de metros cuadrados. Listo, entonces de manera similar pues vamos a hacer lo mismo con el ejercicio 1E, pero entonces ya no es de a 2 ceros, sino ya es de a 3 ceros, ¿sí? De a 3 ceros que vamos aumentando. Entonces ya se imaginarán ustedes pues cuánto va a dar. Bueno, en el ejercicio 1F, hago esta explicación porque posiblemente pues como solamente una clase en la semana. Bueno, entonces la explicación del 1F es 15 kilómetros por hora a metros por segundo. Bueno, voy a borrar esto por aquí. Listo. Entonces ahora es 15 kilómetros por hora kilómetros por hora a metros sobre segundo. Listo. Entonces vamos a mirar cómo se hace. Entonces en primer lugar pues colocamos la unidad con la que contamos. Voy a colocarla con la línea de la fracción ya de manera horizontal. Listo. Entonces miren lo que va a pasar aquí. Resulta que en este ejercicio estamos trabajando con dos magnitudes, ¿sí? En este ejercicio estamos trabajando con dos magnitudes que son los kilómetros y las horas. A ver, denme un momentico que se me apagó la cámara. Bueno, no puedo. Bueno, toca que se queden ahí con la imagen congelada. No me da la opción de arreglarla.
Listo, entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Necesitamos como estamos trabajando con dos magnitudes, ¿sí? Dos magnitudes, entonces vamos a necesitar dos factores de conversión, ¿sí? Aquí voy a dejar el espacio para uno y aquí voy a colocar el otro. Bueno, entonces ustedes se van a preguntar ¿por qué necesitamos dos factores de conversión? Entonces la respuesta es porque son dos magnitudes diferentes. Una magnitud que es espacio, ¿sí? Una magnitud que es espacio, que son los kilómetros, y la otra magnitud que es el tiempo, que está representado en horas. Entonces veamos la magnitud de espacio. La magnitud de espacio es ¿cuál es la unidad a la que queremos llegar? Hablando de espacio, tenemos kilómetros y queremos llegar a metros. ¿Listo? Entonces voy a colocar el kilómetro. Voy a empezar con la unidad de espacio primero, ¿sí? Entonces voy a colocar el kilómetro abajo, porque más adelante pues lo voy a cancelar. Y voy a colocar arriba la unidad a la que quiero llegar, que es metro. Bueno, ahora voy a hablar del tiempo. Vamos a hablar de tiempo. La unidad que tengo es horas, ¿sí? Y quiero llegar a segundos. Entonces las horas están abajo. Entonces pues yo siempre debo colocar la misma unidad en el sentido o en el lado contrario, para que se me haga la cancelación. Entonces kilómetros estaba arriba, pues en el factor de conversión lo coloco abajo. Horas está abajo, en el factor de conversión lo voy a colocar arriba. Listo. Entonces ahora centrémonos acá en este segundo factor de conversión. Tengo horas, pero quiero llegar a segundos. ¿Listo? Tengo horas y quiero llegar a segundos. Listo. Quiero llegar a segundos. Entonces voy a colocar el 1. Necesito colocar el 1. Recuerden que empecemos en el primer factor de conversión. ¿Dónde va el 1? ¿Arriba o abajo? Entonces tengo que mirar cuál de las dos unidades es mayor. En este caso entonces va a ser la de abajo. Y en el segundo factor de conversión también tengo que mirar cuál de las dos unidades es superior, si las horas o los segundos. Entonces en este caso pues la unidad va arriba. Listo, el siguiente paso pues es el equivalente. Escribir la cantidad equivalente. Entonces tengo un kilómetro, ¿cuántos metros son un kilómetro? Entonces tengo que colocar su equivalente, ¿sí? Entonces aquí está el equivalente. Listo. Y ahora en la parte de abajo tengo una hora. ¿Cuántos segundos son una hora? ¿Sí? Entonces es 60 por 60, porque una hora tiene 60 minutos y un minuto es 60 segundos. 60 por 60 entonces serían 3600. ¿Listo? Bueno, entonces ya tengo aquí una multiplicación de tres fracciones prácticamente. Un entero por una fracción por otra fracción. Entonces voy a colocarles aquí las flechas de lo que vamos a multiplicar. Entonces este 15 lo multiplico por este 1000 y lo que me dé lo multiplico por este 1. ¿Sí? Bueno, aquí pues no hay nada que multiplicar abajo. Entonces simplemente la multiplicación abajo pues será aquí. Listo, entonces ¿cuánto me da 15 por 1000? Pues 15 por 1000 es coger el 15 y agregarle 3 ceros. Entonces 15 por 1000 va a ser 15.000. ¿Sí?
15.000. Ah, bueno, pero aquí me falta algo y es cancelar las unidades. ¿Sí? Voy a cancelar. Es kilómetros, se cancela con kilómetros. Y estas horas la cancelo con horas. ¿Sí? Fíjense en ustedes que cuáles fueron las unidades que yo cancelé. Yo cancelé las unidades que estaban al inicio, ¿sí? Con las que yo empecé. Cancelé las unidades con las que yo empecé, ¿sí? Que eran kilómetros por horas. Entonces kilómetros arriba con kilómetros de abajo, horas de abajo con horas de arriba. Listo. Entonces, ahora ¿qué me quedó? Ah, bueno, pero aquí necesito hacer aquí necesito seguir multiplicando abajo, que es 1 por 3600. Uno por 3600, pues va a ser 3600. ¿Sí? Entonces aquí, pues, ¿cómo se hace esa división? Pues cancelamos este 0, 2 ceros de abajo con 2 ceros de arriba. ¿Sí? Entonces ahí, pues, ahí me quedó 150 dividido en 36. Listo. Y pues eso me da 4,16. ¿Sí? Y el 6 se sigue repitiendo indefinidamente. Una fracción. Esto es un número decimal mixto. ¿Y ahora qué unidades voy a colocar? Pues me quedo metros y me quedo segundos. ¿Listo? De esta manera entonces está mi ejercicio. El ejercicio con dos factores de conversión. ¿Sí? Pues es un ejercicio bastante interesante. Los estudiantes que se conecten, pues ahí tienen el pastel. Los que no se conecten, pues lo buscarán por allá en otro lado. ¿Listo? Bueno, yo creo que ya hemos llegado como al final. ¿Sí?